La clase de hoy. ¿Ven ahí bien el PowerPoint? Sí, profe. ¿Hola? Sí, profe. Bien, bien, bien. Sí, Bueno, les profe. pido por favor que apaguen los micrófonos y en 40 minutos que alguien ponga el reloj y me avisa Sí. así paramos, ¿ah? Y de ahí descansamos 10 minutos y seguimos. ¿Qué les parece? Sí, ¿Les parece profe. bien? Bueno, Sí, profe, está les doy bien. la bienvenida. Esta es la primera clase vía Google Meet. A través de la plataforma virtual de la materia construcciones rurales. Hoy veremos el tema, instalaciones y estructuras ganaderas. Yo soy su profesor, el arquitecto González Franco. Eh, bueno, bien. En la introducción, cuando se plantea la construcción o remodelación de instalaciones ganaderas, entre los aspectos fundamentales a considerar están los relacionados con la conducta animal, ya que de ello dependerá en gran medida el éxito de la empresa. Comprender la conducta de los animales domésticos y su relación con el hombre contribuye a facilitar el manejo de los mismos, además de incrementar los beneficios económicos derivados de su producción. También es importante considerar el comportamiento animal para el diseño de las instalaciones, como los grados de confinamiento en cada etapa y la intensidad del proceso productivo. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, Sí, profe. ¿Me escuchan bien? No voy muy rápido. No, Bien, estoy tratando de ir pausado para que me van escuchando. Ya le voy a ir pasando los videos, trato de hacer el resumen de cada uno de los puntos. Igual el PDF que les voy a pasar, donde está un poco más desarrollado el material. Así lo hacemos un poco más dinámico la clase. Estos son fragmentos que he ido sacando, así le queda bien claro los conceptos. Profe, ¿lo va a subir al aula virtual o lo va a pasar por WhatsApp al PDF? No, lo voy a subir al aula virtual. Voy a ver si puedo subirlo, porque el aula virtual solamente te permite, creo que hasta 30 megas. Tengo un programa para comprimir PDF y voy a ver qué puedo lograr. ¿Ah? ¿Qué les parece? sí, profe, intento. Al video de la clase, creo que el formato que me graba Google Meet, creo que es MP4. Yo lo voy a cargar en YouTube y voy a subir el video completo de la clase. ¿Ah? Bueno, profe. Bueno, continuamos. Muchos sistemas modernos de explotación reducen la libertad de los animales para seleccionar por sí mismos el ambiente que les resulta confortable, lo que se traduce en merma de la producción. Sin embargo, si les brinda la posibilidad de ejercitarse de acuerdo a sus patrones específicos de comportamiento y movimiento, estarán menos expuestos a padecer por agobio y estrés, lo cual evitará de que se vean expuestos a sufrir daños físicos y en consecuencia desarrollarán mejor su producción. Para el óptimo diseño de las instalaciones y de los sistemas de producción en general, son de similar importancia rubros tales como la alimentación, el manejo y la economía. Lo que me plantea un poco la introducción es que tenemos que tener en cuenta otros factores, sobre todo en cuanto al bienestar animal, para no entrar de lleno en las instalaciones específicamente, o sea, la construcción material. O sea, hay otros factores externos que van a incidir en esto. Entonces, es importante entender el comportamiento y lograr un buen bienestar animal. Entonces voy a tomar algunos conceptos de veterinaria para comprender un poco por qué el diseño, o de alguna forma, esto me va a ir condicionando. Al tener un diseño más eficiente, me va a permitir alcanzar un bienestar mejor de los animales, por ende, lograr el mayor éxito de mi empresa. Porque al fin y al cabo lo que yo quiero lograr es tener un buen producto de buena calidad y que mi empresa sea exitosa para poder ganar dinero. Por eso, en cuanto a los rubros que integran también en cuanto a alimentación, el buen manejo y una buena economía.
Bien, en cierta medida los animales llegan a acomodarse a un mal diseño de instalación, pero cuando se proyecta una ampliación, una remodelación de las mismas, estas deben enfocarse hasta satisfacer las exigencias del animal como punto fundamental. Por lo tanto, no se debe olvidar que resulta igual de costoso construir mal diseños que son inadecuados para los animales. Se requieren instalaciones adecuadas, amplias, confortables, tanto para animales como para todo el personal. Acá radica un poco la importancia del buen diseño para darle confort a los animales, para construir instalaciones no solamente para los animales, sino también para el personal, para que se desempeñen de manera correcta y se realice un trabajo también mucho más eficiente, y sobre todo en las tareas diarias. ¿Me escuchan bien ahí? ¿Hola? Sí, profe. Bien. Otro de los puntos que me parecía importante en cuanto a los patrones de comportamiento es entender el comportamiento de los animales, la conducta, el instinto, o sea, cómo se maneja el animal para poder, de alguna forma, influenciarlo para que haga lo que nosotros queremos que realice. Si necesitamos que se traslade o que esté en diferentes recintos, de alguna forma, que con el mínimo esfuerzo y sin tener que estar empujándolo, maltratarlo, el animal haga lo que nosotros queremos. En cuanto a los patrones de comportamiento, los animales de granja nacen con patrones conductales fijos, como el instinto de manada. No obstante, la mayor parte de los patrones de conducta se desarrollan a través del juego de la conducta social con otros animales y bajo la influencia de factores ambientales y genéticos. Entonces, ¿cómo estos factores de instinto, de manada, que el animal ya los trae, de alguna forma, cómo van incidiendo en los distintos factores ambientales y genéticos también en el lugar donde está el animal, si está en malas condiciones o no, y sobre todo la genética que tiene el animal. ¿Me escuchan ahí? Hola. Escucho uno de los micrófonos. No sé qué han... Hola, ¿me escuchan ahí? Sí, profe. Bien, bien, bien. Continúo. Los animales domésticos muestran gran capacidad para modificar sus patrones de conducta en relación con su ambiente y de manera natural forman grupos. Cuando un animal adulto extraño se incorpora a un grupo, puede haber cierta agresividad hacia el extraño, estableciendo una disputa jerárquica de dominio y subordinación. Esto es muy importante tener en cuenta cuando insertamos un animal nuevo a la manada que ya es preexistente, cómo estos factores también inciden de alguna forma en los animales, cómo socializan entre ellos este dominio y subordinación. La edad, el peso físico, son factores claves del orden social, aunque también intervienen factores como el sexo, la raza y la alzada del animal. El grupo puede vivir en armonía mientras los integrantes acepten su lugar y reconozcan a los de mayor rango. Siempre hay que tener en cuenta que en estos rebaños hay distintas jerarquías y siempre los animales van a seguir al líder o al que tenga el mayor rango. Por eso, en los establecimientos siguen al hombre, porque nos consideran de mayor rango y por eso de alguna forma nos van siguiendo. Si bien en las distintas manadas hay animales, digamos, que tienen mayor jerarquía, de alguna forma se sienten subordinados a la dirección del hombre. Sin embargo, este orden rara vez es estrictamente estático o jerárquico. La respuesta normal a la conducta agresiva de un animal dominante, de un grupo con orden social establecido, es la retirada del animal subordinado. Otro de los puntos que vamos a ver es la salud y los ambientes naturales. En ocasiones, el mismo ambiente natural de los animales puede llegar a afectar su salud y productividad. Sin embargo, los daños
sobre el tracto respiratorio, la glándula mamaria, las patas y las pezuñas resultan de particular importancia. La salud respiratoria es dependiente de las resistencias del animal a la exposición o patógenos e irritaciones de vías respiratorias. La humedad relativa de los sistemas tabulados varía las concentraciones bacterianas y virales, muchas veces entre determinación de la salud del animal. Por ejemplo, los sistemas cerrados o semicerrados para becerras con ambiente de 50 a 60% de humedad relativa tienen menos concentración de bacterias que uno con 80%. Además, cabe destacar que tanto el amoníaco como el sulfato hidrógeno gas pueden inhibir los mecanismos de limpieza microbacteriana del tracto respiratorio. Entonces, en este caso, cómo las condiciones de higiene del espacio aportan al bienestar animal también y a la salud del animal, porque si el animal ese se enferma, también va a ser una producción en cuanto a dinero y en el tiempo que yo he invertido para el desarrollo de ese animal. Por otra parte, la salud de la glándula mamaria está influenciada por una variedad de factores ambientales, potencialmente patógenos, y algunas que manejan las autodefensas del organismo. En caso de las ubres, con bajo nivel de celulosa, especialmente los primeros días de ordeñe, son muy susceptibles a los microorganismos del ambiente. De ahí que materiales de camas y otras superficies de contacto con alta contaminación bacteriana pueden asociarse a brotes de mastitis clínicas. Bueno, entonces, en cuanto a los materiales también de las camas, cómo estos materiales también pueden afectar las distintas enfermedades. Bueno, en cuanto a las patas y las pezuñas también se ven afectadas por los factores desfavorables del medio ambiente. Corrales pavimentados, con y sin camas, hacinamiento de animales y concreto, siempre húmedos, más abrasivo que uno seco. Propician que el desgaste del casco sea mayor que su crecimiento o que se reduzcan grietas en este, lo que provoca lesiones del tejido blando de las pezuñas. En todo sistema de alojamiento existen dos ambientes, el físico y el biológico. El ambiente biológico incluye alimentos, agua, parásitos y enfermedades. Adicionalmente, podemos considerar el ambiente del manejo, que incluye la actitud del responsable de los animales y de la continuidad del cuidado que dan los elementos físicos. El otro punto que veremos es la modificación física del ambiente. ¿Hasta ahí se escucha? ¿Me entienden? ¿Me entienden bien ahí? Sí, profe, hay un alumno que salió sin querer y no lo acepta todavía. A ver, ¿quién necesita que lo acepte? No me aparece, no me aparece. Que me envíe porque no me aparece si lo acepto. Bueno. A ver. ¿Me avisan ustedes así lo acepto? Porque no me han mandado nada. Bueno, vamos a ver ahora las modificaciones físicas del ambiente. Son 4 los factores ambientales que deben ser considerados cuando se lleva a cabo la modificación física del ambiente. El primero de los factores ambientales es la temperatura ambiental, la humedad relativa en el aire, el movimiento del aire y la radiación solar. A ver, ahí parece que se agregó. No me aparece. Bueno, como les decía, son 4 factores, los factores físicos del ambiente. Estos factores ambientales sería temperatura ambiental, la humedad relativa, el movimiento del aire y la radiación solar. Estos 4 factores son muy importantes porque todo el tiempo está cambiando la temperatura ambiente. Durante las horas del día, de las primeras horas, varía hasta la noche. En caso de la humedad relativa también está todo el tiempo variando, son por diferentes agentes ambientales que varían. Entonces eso también cómo afecta al animal, y esa humedad también cómo va a afectar, a su vez como la temperatura, cómo va a afectar a los materiales que nosotros construimos, porque
según el tipo de material, los materiales también absorben temperatura, la humedad también afecta la resistencia de los materiales, el movimiento del aire, si tenemos ráfagas muy fuertes de viento, pueden ser muy destructivas, y la radiación solar que va a producir, que también varía en la hora del día. Recordemos que el sol sale del este y pone el sol al oeste, va variando, se va moviendo el sol, esa radiación también que incide sobre los animales, los recintos, estén adecuados para que estén en condiciones dignas de confort. Bien, proporcionar sombra para proteger a los animales del calor radiante es un recurso suficiente en climas que no son severos. Los diferentes tipos de sombra varían en su capacidad para reducir el agobio calórico. Así, por ejemplo, la sombra de los árboles es muy eficaz para refrescar debido a la humedad evaporada de las hojas. Otros materiales, como las láminas metálicas, muestran dificultad para amortiguar la irradiación calórica, por ser buenos conductores de calor, absorción y radiación. Pero esta diferencia se resuelve pintando las láminas de blanco para reflejar el calor, fijándolas además a una altura suficiente para permitir el libre flujo de aire debajo de las mismas. A ver, lo que me está diciendo acá es que las cubiertas, por lo general las grandes cubiertas que hacemos metálicas, esas cubiertas, al protegerla, esa lámina metálica con una pintura de color blanco, logro que refleje el sol. A eso hay una tabla que se calcula un coeficiente de absorción y reflexión del material, a donde según el color me va a ayudar a que me refleje más radiación solar al material, por ende la radiación solar va a ser reflejada, o sea, va a incidir los rayos del sol en el material y por ende no va a absorber tanto calor, entonces va a ser reflejado. Entonces, por eso cuando hace calor, recomiendan que utilicemos colores claros, porque los colores claros, como el blanco, son colores que absorben poca radiación solar. En cambio, los colores oscuros, como el negro, absorben mucha radiación solar. Perdón, ¿hay un micrófono que está con ruido, por favor? ¿Profe? Sí. ¿De qué lado se la pinta la chapa? ¿De las dos o solo del lado parado? No, se la pinta del lado de arriba, porque imagínate, si vos la pintas de abajo, o sea, ya está techado eso. Claro, claro, de eso le pregunto. ¿Entiendes? Por eso, el lado es de arriba, porque imagínate, o sea, pensemos, a ver, yo tengo una cubierta. ¿El sol de dónde me incide? ¿De abajo o de arriba? De arriba. Sí, pero de abajo también es importante aislar, porque si yo tengo una estructura que es muy alta, supongamos que tengo un galpón que tiene 6 metros de alto. Si es muy alto, de abajo también por reflexión, que supongan que yo tengo algún piso que sea de concreto, entonces ese material puede reflejar de abajo también la radiación. Si bien no es radiación directa, que es la radiación más fuerte, es por reflexión. Entonces, de alguna forma también me va a deteriorar el material. Por eso lo que se utiliza en los galpones, sobre todo para guardar alimento, se utiliza aislante térmico. No sé si han visto los aislantes térmicos. Son aislantes existen aislantes, lana de vidrio, que es lo más utilizado, que es con color amarillo, con papel tipo madera, y también los de aluminio, que son con una película de aluminio, parece metal, y tiene burbujas de aire. Lo que son es una barrera con burbujas de aire confinadas. ¿Se entiende lo que te estoy hablando? Sí, ¿Hola? sí, profe. Bien. Pero la radiación directa, yo tengo que tratar de minimizar lo que me está diciendo, la radiación directa para que no la chapa, en este caso está cubierto de chapa, no absorba el calor, porque como es una cubierta metálica, el metal absorbe muy rápido el calor, entonces absorbe el calor y lo ingresa al interior del establecimiento.
Y eso es lo que no queremos. Entonces, por eso yo la pinto para evitar que ingrese la radiación, o sea, que ingrese esa radiación solar, que esa radiación se va a transformar en calor. Por ende, si yo voy a tener una temperatura muy elevada a los animales, eso no es bueno, porque van a estar en una situación de disconfort térmico. Hay una temperatura promedio a donde es entre los 15 y los 25 grados, más o menos, que se llama zona de confort higrotérmico. Esa es una gráfica a donde cuando se hacen los cálculos te da un promedio. Eh, Porque a partir de los 25 grados, este calor empieza a generar estrés en el animal. Entonces, el animal la está pasando mal y por ende hay que proteger, o sea, evitar que superen esa temperatura. Por eso se hace la pintura y bueno, es un recurso bastante económico. Se utiliza chapa porque es un material liviano, de fácil montaje y también porque me permite cubrir grandes luces. Estos establecimientos, ya les voy a mostrar un video, son naves, galpones bastante grandes, entonces yo tengo que tener luces libres para albergar los animales. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Hola? Sí. Bien, Sí. ¿alguna duda? ¿Y No, en no. Tucumán cómo estás? Bien. ¿Con Bueno, esa medida sirve bueno, o hay que implementar más? por eso voy a seguir desarrollando cuando son para climas más tropicales. En el caso de Tucumán, si bien no estamos tan cerca del Ecuador, pero durante el año rozamos, sobre todo en el verano, de temperaturas bastante elevadas. Entonces hay que tener en cuenta otros factores para poder minimizar. ¿Ah? Entonces, continúo. En los días calurosos, el ganado permanece más tiempo a la sombra, porque es recomendable mantener limpio el lugar para evitarles inconvenientes. La producción es más eficiente cuando se protegen a los animales contra el calor directo, que a partir de los 25 grados puede causar estrés calórico. De esta forma, en los climas tropicales y subtropicales, la sombra se convierte en un factor de extrema importancia. El ganado está sujeto a una doble influencia climática, lo que experimenta directamente y la que le llega a través del medio ambiente. Así como una temperatura elevada, los animales experimentan la sensación directa del calor. Si uno de ellos se encuentra en un potrero y otro en un corral pavimentado, ambos al sol, la sensación de calor extrema del animal en lote pavimentado será mayor en virtud de que este material absorbe o irradia al medio mucho más calor que el pastizal. ¿Se entiende ahí la diferencia? O sea, que si yo tengo un piso que solamente es tierra natural o sería solamente la grava, o sea, solamente tengo el pasto y un pavimento, el material del pavimento, que por lo general va a ser hormigón o va a ser un cemento, el material por sus características propias tiene la capacidad de absorber más radiación solar, por ende acumula calor, o sea, hay ciertos materiales que acumulan más calor que otros. Tipo efecto invernadero. El efecto invernadero, por lo general, es cuando tenés un recinto cerrado. El efecto invernadero se produce cuando tenés una cámara cerrada y tenés circulación de radiación y el viento, digamos, que va haciendo ese proceso cíclico. En este caso, no sería efecto invernadero porque el pavimento no es un espacio confinado. ¿Entendés? Eso solamente es una lámina en el suelo que, por las características del material propio, absorbe mayor cantidad de calor. ¿Se entiende? En caso del suelo, no tiene, o sea, el pastizal no tiene la misma capacidad para absorber el calor, o sea, la tierra no absorbe tanto calor, por eso la tierra es un buen aislante térmico. Sistemas constructivos, un poco más primitivos, y ahora se está retomando de nuevo sistemas tradicionales, como
como el adobe o sistemas de suelo cemento, se usa tierra porque la tierra, trabajada de cierta forma, es un buen aislante térmico. Bien, cuando se desarrolla un proyecto nuevo, el factor climático es quizás el más importante en las consideraciones iniciales. Es evidente que se debe evaluar el tipo de albergue e instalación anexas más adecuadas a la región para satisfacer los diferentes requerimientos se presentarán a lo largo del año. De este modo, los requerimientos para trópico húmedo serán diferentes que los del trópico seco, y los de estos, a su vez, diferentes a los del clima templado de altitud. En este caso, la geografía y la ubicación también, cómo va a incidir en nuestro proyecto o en nuestro nuevo proyecto en cuanto a las instalaciones. A grandes rasgos, las instalaciones ganaderas se pueden agrupar de la siguiente manera. Las instalaciones ganaderas, en general, las podríamos agrupar en dos grandes grupos. El primer grupo serían las explotaciones intensivas, y las explotaciones extensivas. En las explotaciones intensivas, a su vez, en el caso de las explotaciones intensivas, tenemos otros subgrupos que son, el primero sería las instalaciones para ganado lechero, que sería uno en explotaciones intensivas, y el segundo sería instalaciones para ganado de carne. He puesto la foto acá para que se diferencie bien lo que son las instalaciones, por un lado, para ganado de leche y las instalaciones para ganado de carne. ¿Alguno de ustedes me puede nombrar alguna raza? ¿Se acuerdan? ¿Alguna raza? La Hablando Jersey, argentino, A ver, para ganado lechero, ¿qué raza me puede nombrar? la hablando Holanda, argentino, hablando argentino. Bien. ¿Y para ganado de carne? Angus, Bien. Bueno, seguimos. A ver. Ya vamos a ver un poco más de las instalaciones. ¿Ahí se ve bien ahí? Sí, profe. Bien. A ver. Un poco de las explotaciones intensivas. Acá en el cuadrito he marcado la diferencia en instalaciones para ganado de leche, en explotaciones intensivas. Por un lado tengo cuando los animales permanecen en el suelo, dentro de un recinto o establo, se dice que están en estabulación libre, porque los animales, si bien están en un recinto, confinados, porque están delimitados, o sea, no tienen libertad absoluta, pero están en un recinto y se pueden mover, o sea, tienen cierta libertad. En cambio, cuando están en estabulación permanente, los animales están por general atados dentro del establo. O sea, en los dos casos, los animales están en un establo, en una instalación, pero en el caso de la estabulación libre, están en como un pequeño recinto, como si yo tuviera un pequeño rectángulo, en ese espacio tengo una cantidad X de animales a donde se pueden mover los animales. En cambio, en la estabulación permanente, los animales por lo general, cada uno tiene su box y están confinados en él. Bien. Bien. Lo siguiente que vamos a ver, acá yo tengo una imagen de una instalación X con un modelo 3D. Acá se ve un poco acá una instalación diferente, una explotación intensiva, pero de carne. Explotación intensiva, pero de carne. ¿Lo ven ahí? Hola. sí, sí.
Bien. profe. Sí, Sí, profe. sí, miren las dimensiones que tienen estas naves, la verdad que son las verdaderas naves industriales. Esto es un sistema americano, que todos son perfilerías de acero, que son luces bastante grandes. Creo que esa nave creo que tiene 120 metros por 30 aproximadamente. Más o menos cada uno de estos módulos debe tener una luz promedio entre 5,50 y 6,50 metros. O sea, son luces bastante importantes. Y otra cosa que podemos ver acá en la imagen es que es una luz libre. Ves acá de punta a punta toda la estructura, esta luz es libre, o sea, quiere decir que no tengo ningún elemento puntual acá, está totalmente liberado. O sea, es como un gran paraguas gigante, donde yo tengo mi cubierta de chapa, que tiene un sistema. Acá en la cumbrera se puede ver cómo está para que la circulación del aire no esté estanco el espacio y pueda circular. O sea, cómo me ayuda también la vegetación. Acá hay unos pequeños árboles que se ve que es muy joven todavía este tipo de vegetación, no han crecido, pero también cómo están armados esta barrera natural de árboles, porque estos árboles también le van a dar sombra a los animales. Se ve algo acá, no sé si se ve un poco acá. Se ve que es una instalación nueva. A ver si tengo un video. Voy a entrar a esta página de FarmHim, es muy buena. A ver si tengo un videito acá que le quería mostrar. A ver, si no ya lo busco en internet. Ya lo busco y le comparto. Es FarmHim. No, a ver. Se pone el video en el PDF, pero no, en el PowerPoint, pero no me lo toma. No sé qué pasa, que no me lo está tomando. Ahí está. ¿Lo ven el video ahí, no? ¿Hola? Sí, profe. Sí, ¿Lo ven ahí? Sí, sí se ve. Bien. A ver, para que no sé, no me deja. A ver si lo puedo maximizar. Quiero entrar a YouTube directamente. Esta página le voy a compartir, bastante interesante. Más, vamos a trabajar con algunos planos también de la instalación esta, porque tienen los planos para descargar. Y les queda bastante claro. Esta gente lo tiene bien clara en cuanto a la venta comercial de todos los equipos. En este caso, en instalación tengo unos corrales. O sea, corrales.
Bueno, y les quería mostrar este video. Habla un poco, este señor tiene mucha experiencia en cuanto al bienestar animal. Quería que lo escuchen. A ver. No sé si está tan fuerte. A ver, me dice, ¿se escucha bien ahí? ¿Se escucha bien ahí? No se escucha. ¿No se escucha nada? No se ¿Ahí? escucha el video. Ahí. Un especialista en bienestar animal. No se escucha, no se escucha. No se ¿No se escucha escucha nada, nada? profe. A ver. No, profe, no se escucha. No, no se escucha nada. Bien, a ver, pará. Voy a No, ya hemos desconectar mi auricular. Pará, pasa que yo tengo mi auricular, a ver si lo desconecto. ¿Me escuchan ahí? Hola. Sí. Ahí, a ver, ahí se escucha. ¿Se escucha ahí? No. A ver, ahí. No. No, no se escucha. De última, pase, ¿no? El link. Sí, lo voy a pasar después para que lo vean. Pensaba que sí me escuchaba bien. Bueno, no importa. Quiero que lo vean, cómo se mueven los animales de alguna forma y cómo de alguna forma tratando de utilizar las mejores prácticas disponibles para el manejo de los animales, que realmente no es una complicación a la hora de tener que manejar los animales y bueno, con un buen proyecto también, cómo logramos este bienestar animal. eh, y bueno, de alguna forma, cómo los animales también son bastante racionales a cuanto al manejo de la distancia también en cuanto a las personas y bueno, tratar de utilizar de alguna forma ese instinto para poder trasladarlo con el mínimo esfuerzo. Lo que muestra en el video es realmente algunas técnicas y algunos consejos, como en este caso con estas banderas, cómo una persona puede mover todo el ganado, cómo lo va trasladando. Entonces ejerce cierta tensión con los animales, pero una distancia prudente. Entonces, con la bandera, con cierto manejo, como de alguna forma, sin tener que usar caballos o ningún artilugio, digamos, para trasladarlo, y con una sola persona, cómo puede trasladar los animales. Te voy a mostrar cuando lo hace ingresar. Hay claramente, él muestra la distancia, que es una distancia de seguridad. Entonces ahí estamos invadiendo un poco el espacio de estos animales. Entonces, cómo va el rebaño, cómo los animales trabajan en el rebaño, entonces de alguna forma cómo trata de ir moviendo el rebaño para poder lograr hacer lo que nosotros queremos, o sea, que se trasladen a un punto X. A ver si ahí muestra cómo lo va moviendo. Después le paso si lo ve, así no se ve bien. Recreo, profe. Esperemos todavía, déjame pensar un poquito más porque hay varias cosas que les tengo que mostrar. Avancemos un poco más. Avancemos un poco más. Y quiero que hablemos un poco de los requisitos para el alojamiento y las instalaciones para el ganado. O sea, hay ciertos requisitos para el alojamiento y las instalaciones de este ganado de manera intensiva.
Los factores a considerar, ya lo iremos trabajando, pero lo importante, antes de hablar de los factores a considerar, es, como criterio general, es el área por cabeza debe ser suficiente, sin ajustarse al criterio de mínimos posibles. O sea, la cantidad de cabezas, digamos, de ganado que yo tengo que tener una superficie considerable. O sea, no escatimar en esta superficie. El segundo sería brindar comodidad a los animales evitando el hacinamiento. A diferencia de las prácticas anteriores que no cumplían con el bienestar animal, se pensaba que había que hacinarlos a los animales. La verdad que estaban en condiciones muy malas. La verdad que es importante brindar espacios de comodidad animal, porque el animal, si está cómodo, produce mejor también. Y es un animal que económicamente va a tener mejor ganancia, por eso también va a ser un mejor producto terminado, siempre pensando en el producto terminado. Otro factor es proporcionar protección contra efectos climáticos adversos. En el caso de los efectos climáticos adversos, no sé, tenemos los diferentes efectos en caso de, no sé, una lluvia, en caso si tenemos alguna fuerte helada según la zona que esté, los fuertes vientos también, o sea, realmente que proporcionarle un espacio a donde el animal esté verdaderamente protegido de la inclemencia climática. Bueno, las altas temperaturas también, o sea, en cuanto a las situaciones de confort. Otro punto también importante es garantizar la higiene de los animales a través de un buen diseño de instalaciones y un excelente mantenimiento. Esto es importante porque garantizando la higiene de los animales vamos a evitar que estos animales se enfermen, que también su producción sea mucho mejor, la calidad también del animal, en cuanto a sus prestaciones va a ser mejor. Y bueno, por eso, como el diseño, de alguna forma, de estas instalaciones que parecen tan frías, vienen a contener y garantizar la higiene. Por eso también, en cuanto a la higiene, se está realizando sistemas de automatización, sistema automático en cuanto a la limpieza, sobre todo la limpieza del suelo para mantener la higiene. Son sistemas automáticos que van limpiando todo el piso y eso es muy bueno porque también no voy a tener personal, sino que es una máquina que va trabajando y va haciendo la limpieza del suelo. Ya lo vamos a ir viendo en distintos videos, ya lo voy a compartir el link así lo vean. Otro punto que hay que tener en cuenta también es facilitar la labor diaria del personal, disminuyendo el esfuerzo y optimizando el flujo. Esto es muy importante porque si nosotros tenemos un buen diseño también, voy a evitar que el personal, o sea, los peones que tengo y todo el personal a cargo, van a hacer menor esfuerzo, por ende, el flujo, o sea, el movimiento diario va a ser mucho mejor, o sea, por ende va a mejorar la producción y eso recae en lo que veníamos viendo al principio en cuanto a que sea más eficiente, o sea, que sea más virtuoso el proceso animal de producción y bueno, en el caso de animales para carne, el engorde, y en el caso de las vacas, digamos, para leche. Otro factor también en cuenta es construir con materiales adecuados, económicos y duraderos. El hecho de construir con materiales adecuados está muy relacionado en cuanto a construir con materiales que se puedan adecuar al clima. No todos los materiales se van a adecuar a determinados climas. Ya en el transcurso de la materia voy a ir viendo un poco de eso, pero en líneas generales para que vayan teniendo una idea, no es lo mismo armar un recinto en un lugar frío que en un lugar muy cálido. Entonces también hay distintos materiales que se adaptan mejor
a distintas situaciones. Bueno, y eso también, la elección de esos materiales va a estar ligado a un criterio también de economía en cuanto a ahorro de dinero, ahorro de energía, ahorro de esfuerzo para mantener en confort esos materiales, los animales, y también en cuanto a la duración, o sea, la vida útil que tienen estos materiales. O sea, no es lo mismo comprar materiales que tengan una buena calidad, que va a tener una buena vida útil, o sea, una buena duración en el tiempo a las inclemencias climáticas, que un material tal vez más económico, que no sea adecuado a la hora de realizar nuestro proyecto. Entonces son criterios generales que todo está relacionado para que nuestras instalaciones sean mucho más eficientes, porque recordemos que son instalaciones intensivas. Entonces es como si fuera una línea de montaje donde todo el tiempo se está produciendo, es muy rápido el proceso, y la verdad que son instalaciones de una escala bastante importante, por eso son intensivas. El primer paso, antes de iniciar una construcción de una nueva granja o la modificación de una ya existente, es realizar una evaluación previa, analizando los factores que pueden afectar el proyecto y en qué grado lo hacen. Es necesario poner en práctica los conocimientos personales, así como tomar en cuenta los planeamientos de otros ganaderos o técnicas para lograr una concepción más clara y aceptada del proyecto. Esto es muy importante porque voy a tener un proyecto mucho más desarrollado y el alcance va a ser mucho más virtuoso. ¿Se entiende eso? ¿Hola? Sí, entiendo. Hola. Creo. Sí, sí, se No entiende. sé quién tiene, no sé Sí, quién tiene el profe, sí se micrófono. entiende. ¿Se escucha un micrófono ahí, por favor? ¿Se lo puede silenciar? Ese mueble. Ese mueble, ay, no. Eso lo ha hecho Matías. Hola, hola, tengo un micrófono que me está sonando. Hola, si lo pueden silenciar. Gracias. Bueno, ahora sí, vamos a ver los factores que tenemos que considerar. Uno de los, el factor principal o más importante, me parece que hay que mencionar en cuanto al medio. El medio, en los aspectos del medio, podemos mencionar el clima, la altitud, en relación a nivel del mar, los vientos, en cuanto a las ráfagas de viento máximo en kilómetros por hora, el tipo de topografía, si la topografía es accidentada o no, eso también va a determinar la configuración de nuestras instalaciones. Otro factor también es la ubicación de otras granjas. Si yo tengo una ubicación próxima de otras granjas también, en cuanto al medio, eso también me puede llegar a condicionar. Son factores que hay que tener en cuenta a la hora de realizar una instalación intensiva. Bueno, en cuanto a la producción de forraje, es muy importante porque es el alimento para nuestros animales. Entonces esa producción tiene que estar garantizada, y también el lugar de acopio. Bien, bueno. El segundo de los factores son los animales, propiamente dicho, o sea, son los tipos, las vacas, los terneros, los novillos, o sea, los diferentes animales y los niveles de producción. Cada animal, según el tipo de producción que queramos emprender, va a depender de esto. La salud de los animales, siempre garantizando la salud de estos animales, las diferentes condiciones, que sean animales sanos, y el bienestar también. El bienestar animal siempre va a estar en estos factores. En el caso de otro factor es el ganadero, que a mi criterio es una pieza clave
ya que es el usuario, el propietario, o sea, el directo. En este punto es importante observar su situación actual, no sé, los gustos personales de la persona que va a emprender el proyecto, su instinto progresista, si va a querer en 2 años, en 1 año, ampliar su producción, incrementarla, las prioridades personales en cuanto a los objetivos y metas que quiero alcanzar para mi producción, para mi establecimiento. Otros de los factores importantes es el entorno de la granja. Esto es importante porque nos obliga a observar respecto también a las legislaciones ambientales, a donde se esté por instalar toda nuestra instalación intensiva. Como es un predio de una escala bastante considerable, hay que tener en cuenta también este punto, las legislaciones ambientales, si es que se permite o no, si tengo cursos de agua o no. Todo eso también son, en líneas generales, son factores que hay que tener en cuenta a la hora de pensar estas instalaciones, porque es una envergadura bastante importante. Bueno, otro factor también es la calidad del producto, o sea, a qué calidad de producto aspiramos. O sea, aspiramos a un producto de una calidad media, una calidad premium. Si nosotros aspiramos a ese producto de calidad premium, estamos, la calidad, o sea, las condiciones, las instalaciones, o si nosotros queremos certificar ciertas normas de calidad de nuestro producto, base a eso también va a afectar a las instalaciones. Vamos a tener que tener instalaciones mucho más equipadas, con más implementos que cumplan todas estas normas y nos garanticen de alguna forma la calidad de nuestro producto. Bueno, otro punto que me parece importante es respecto al nicho ecológico. Me parece que la ecología también es importante. O sea, si bien es una producción intensiva, pero todo lo que nos rodea, que nuestra instalación no afecte a la ecología del lugar, convivir con ese entorno, con esa vida silvestre que nos rodea sin afectar, o sea, sin realmente tener algún impacto que dañe la ecología, ese equilibrio natural, porque también puede afectar el entorno de nuestra granja. Otro aspecto sería el aspecto económico, que es bastante importante, porque de eso de alguna forma nos va a permitir o no disponer o no disponer de los distintos costos. En caso de los costos, estaríamos hablando un poco de uno de los factores importantes, la mano de obra del lugar, o sea, la mano de obra especializada o no para las diferentes tareas que se van a realizar, porque recordemos que es una instalación intensiva. Bueno, los materiales también, como mencionaba recién, los materiales a utilizar, la elección adecuada de los materiales para realizar nuestra instalación. La verdad, elegir materiales, no siempre el criterio del material económico, sino tiene que ser el material correcto. Y a lo largo del tiempo se va a ir amortizando, y eso no va a incidir fuertemente en el factor económico y también todo el armado de nuestras instalaciones. Bueno, la rentabilidad también, o sea, buscamos una rentabilidad económica. Esa rentabilidad también hay que, cuando planificamos el proyecto, hay que tener qué alcance vamos a tener, definir un porcentaje. Eso es muy importante. Ahí en el cuadro le quería resumir los tips para que quede claro. Otras consideraciones sobre el diseño ya propiamente del alojamiento, del recinto. El alojamiento, en este caso vamos a ver el alojamiento de vaca lechera y animales que constituyen su descendencia, y la reposición debe ajustarse a ciertas normas básicas. Estas
normas básicas, por llamarla de algún modo, es la estimación de espacio. ¿Cuánto espacio necesito para mi establecimiento? Entonces, en cuanto a la estimación del espacio, podemos hablar que los principales criterios para la elección de un sistema de alojamiento son un emplazamiento adecuado, en primer lugar, considerando la topografía del terreno, las orientaciones dominantes, la facilidad de acceso para que ingrese y salga mi producción, también en cuanto a la calidad de caminos, la proximidad a fuentes de suministro de alimento, nuestro alimento, que el alimento de los animales esté garantizado, la existencia de servicios, la mayor cantidad de servicios que estén próximos que sean necesarios, y el cumplimiento de las disposiciones medioambientales. Esto es muy importante, sobre todo en cuanto a todo el residuo animal, todo ese desperdicio, todo el compost, todo ese desecho que los animales tiran, cómo voy a trabajar con eso. Ya más adelante voy a mencionar un poco más sobre ese tema. Tal vez veamos una clase puntual sobre los desechos, porque es muy importante cómo, es una cantidad bastante importante, cómo lo podemos utilizar y aprovecharlo, no arrojarlo en el terreno, porque ahí estaríamos infringiendo ciertas disposiciones medioambientales y afectando también al ecosistema. Otra de las consideraciones importantes para la estimación del espacio es el tamaño del rebaño. El tamaño del rebaño se lo va a considerar según el sistema de producción y alimentación que voy a elegir. No es lo mismo tener una instalación para, no sé, 300 animales que una instalación para 1.200 animales o tal vez 10.000 animales. La envergadura, entonces son esas consideraciones de ese manejo de ese rebaño. Otro de los puntos a tener en cuenta es la mano de obra disponible, con énfasis en la destreza, en las horas disponibles y en el costo. Por eso la mano de obra es la mano de obra del lugar, la mano de obra que yo tengo en el lugar, y también hacer énfasis en las habilidades que tiene que tener cada uno de los operadores que trabajen en todo mi equipo, que de alguna forma eso va a incidir en los costos a la hora de la disponibilidad de nuestro personal. Otro punto que me parece importante mencionar es la disponibilidad de tecnología y materiales, además del costo y de los servicios. En cuanto a la tecnología, siempre utilizar los nuevos avances de la tecnología a nuestro favor, del modo que nos ayude a hacer un trabajo más eficiente, más rápido, y por ende reducir costos y evitar contratar mayor cantidad de servicios. Otro punto que es importante mencionar es el destino del estiércol, este residuo, de alguna forma observando la posibilidad de la evacuación temporal o parcial. Entonces, hacer un manejo controlado de esta evacuación temporal y parcial, y darle un destino final a estos desechos. Otro de los puntos que es importante es las características de la maquinaria y del equipo, las características del equipo que yo voy a elegir para las determinadas tareas también, es importante. Otra de las condiciones a tener en cuenta es la condición climática y la disponibilidad de camas, garantizar la disponibilidad de camas para los animales. Las características racionales y sus exigencias son el primer paso del estudio. El tipo y el volumen de la alimentación, según el estado del desarrollo fisiológico.
o el nivel de producción que se quiera lograr, ya que de ello, de alguna forma, derivarán las necesidades específicas de las superficies volumétricas y el servicio, entre otras cosas. En nuestro estudio es importante tener en cuenta el ciclo productivo. El ciclo productivo, de alguna forma, nos va a ir determinando las distintas tareas o actividades que se van a ir realizando para lograr completar la producción, y la estructura del rebaño por edades básicos para determinar los tipos y números de alojamiento, así como los edificios auxiliares o complementarios al resto de nuestras instalaciones. Esto es importante tener en claro en cuanto a estos edificios auxiliares, que son edificios menores, que son complementarios, pero cada una de estas instalaciones complementarias son piezas claves para que el ciclo de producción continúe. Bien, seguimos. Bien. Hola, ¿me escuchan ahí? Hola. Sí, se escucha. Sí, ¿me escuchan bien? Bien. Sí, profe. ¿Quieren que hagamos un pequeño corte y seguimos en 10 minutos? Bueno, ¿Cómo están? ¿Están muy cansados o no terminamos esta diapositiva? no sé. ¿Queda esta nomás? Quedan todos. ¿Queda solo esta? No, tengo un PDF después para mostrarle algunas cosas. Es muy largo. Y ya después le mando los videos. No, no es muy largo. No es muy largo. Ya, quieren que terminemos esta y le comparto el video, así no se hace tan largo, ¿ah? Dale, dale. Porque son las 7:30 casi. 7:20. Casi una hora estoy hablando. Un poco 7:20. sí, casi una Sí. hora estoy hablando, ¿ah? Bueno, terminemos esta y yo le mando los links de los videos que quiero que vean puntual, así ya lo ven ustedes tranquilos, ¿ah? Lo que sí les pido en los videos, hay ciertas cosas que presten atención para que después respondan unas preguntas, ¿ah? O sea, los videos no son para verlos nada más y que yo les pase el link, que lo vean y se olviden, sino que es para sacar información de esos videos. Hay ciertas cosas puntuales, si prestan atención, que les puede servir. Bueno, terminamos con esta, la última diapositiva, así terminamos la clase, ¿ah? Si no se hace tan largo. Bueno, lo que quería hablar, este concepto de sometría del ganado bovino, estos son conceptos de veterinaria, pero es muy importante porque estos conceptos de sometría de los animales es un aspecto de vital importancia en el diseño de los componentes de una instalación ganadera. Entonces, cómo estos conceptos en cuanto a la instalación ganadera y su desconocimiento de alguna forma conducen a grandes errores al armado de las instalaciones. Y una vez que están terminadas, el resultado es muy difícil y muy costoso de corregir. Por eso me parecía un tema importante para mencionar en esta introducción de alguna forma del tema, en cuanto a hablar del diseño, siempre pensando en el diseño, las dimensiones de los animales, las condiciones, el espacio que ocuparán, tanto cuando los animales estén de pie y cuando los animales estén echados. O sea, estas dimensiones son muy variables, entonces son dimensiones importantes que hay que tener en cuenta cuando los animales están de pie y cuando los animales están echados. Por eso, definido lo que sería el área vital o espacio social, en el video, el ganadero ese que le mostraba, él lo explica un poco mejor, queda más claro ese espacio social de alguna forma, ya lo van a ver en el video, pero es importante entender este espacio vital o espacio social
porque un problema común cuando se diseñan los alojamientos ganaderos es una tendencia a asignar espacios mínimos por cabeza. Por ende, al realizar espacios o asignar espacios tan pequeños, después va a tener muchos problemas. La superficie que ocupará físicamente un animal no es el espacio real que necesita en la práctica. Eso es importante que lo tengan en cuenta porque el animal requiere un área a su alrededor para delimitar su espacio social, así como un área de intolerancia situada principalmente alrededor de la cabeza. Muchas personas ignoran esto, lo cual conduce a una excesiva competencia por la superficie disponible y entre los mismos animales. Por ende, esto ocasiona una mayor agresividad y un menor rendimiento en la producción. Entonces, como este espacio vital, como si está garantizado, de alguna forma nos va a garantizar un mayor rendimiento productivo, que es lo que queremos alcanzar. El espacio social para un bovino adulto se sitúa alrededor de unos 6 metros cuadrados. Esto es importante que tengamos en cuenta estos 6 metros cuadrados porque estos valores no son al azar. Cuando yo les pida que me diseñen cada uno su instalación, son criterios que hay que tener en cuenta estos 6 metros cuadrados de espacio vital. ¿Bien? Bueno, sin embargo, también se debe hacer un esfuerzo adicional para aprovechar de alguna forma más las especificaciones de referencia. Esto es importante. Hay un cuadro, le voy a subir un cuadro a donde me dice las dimensiones que necesito para cada animal. Para los becerros, a los 14 días, a los 3 meses, al año, a los 2 años. Para las vacas también, según el tamaño, voy a necesitar mayor o menor espacio. Ese cuadro también lo voy a pasar en el PDF, está claro con los gráficos, para que lo entiendan. Dani, les quede bien claro el manejo porque va variando. Otra cosa que es importante tener en cuenta es la longitud en centímetros, siempre hablamos en centímetros, la longitud de nuestro animal, su altura y la altura hasta la cruz. Bien, otro de los puntos que me parece importante mencionar es los circuitos y áreas de movimiento. En toda granja debe estimarse un porcentaje mínimo de un 10% de la superficie construida como área de movimiento. Este 10% de superficie construida para el área de movimiento va a incluir, el primero sería para los vehículos, el segundo también hay que contemplar en el 10% de área para circulación, personas con y sin carga. Otro punto sería el ganado, si es exterior e interior del edificio, los insumos dentro y fuera del edificio, los productos dentro y fuera del edificio, los residuos sólidos y líquidos, y los útiles, las herramientas y todo aparato que no esté fijo. Todos estos implementos o utensilios que sean necesarios que no estén fijos. Otro apartado es importante, el alojamiento abierto y bien orientado. Es importante el ingreso del aire y el sol, que son dos elementos indispensables que contribuyen a mejorar la salud y el bienestar, de alguna forma, de la salubridad del alojamiento y, por ende, la salud de nuestros animales, ya que el aire fresco no irrita, los rayos del sol ultravioleta ejercen una acción desinfectante, el sol
juega un papel importante en la síntesis de vitamina A. Por eso es importante que en ciertas horas del día los animales tengan una cantidad X también de radiación solar. Y por ende también otro de los puntos que me parece importante mencionar es la posibilidad, contemplar la posibilidad de ampliación, o sea que siempre nuestro proyecto sea más ambicioso, pensando en esa posibilidad de a futuro crecer, o sea, siempre tener esa mentalidad que, porque es una instalación intensiva, la idea es que vamos a pensar que no va a ir bien, o sea, entonces por ende hay que pensar que en algún momento se va a ampliar nuestro proyecto. Entonces, como en todo proyecto, hay que prever tanto la posibilidad de una futura ampliación de nuestra instalación como la adaptación a los cambios técnicos según surjan nuevas necesidades. O sea, que sean instalaciones flexibles. Es importante este concepto de flexibilidad. También es importante la previsión, de algún modo la previsión, que no siempre es fácil ser previsor y poner en práctica los momentos que se realiza el estudio. Al menos podría darles algunas sugerencias para tener claro las posibilidades de ampliación. O sea, para tener ese margen, por llamarlo de alguna forma, esa posibilidad de ampliación, no ajustar estrictamente las distancias. Esto es particularmente importante cuando se mide el ancho, puesto que esta dimensión es más difícil de modificar, mientras que la longitud permite más facilidad. Cuando se refiere al ancho, se refiere al ancho de la instalación, a este ancho, porque este ancho siempre, cuando realizamos una instalación, por más pequeña que sea, según nuestra escala de producción, nuestra cantidad de animales, el ancho ese siempre hay que darle un margen para que sea un poco más grande, porque ese ancho, una vez que está definido, en cuanto a nuestra estructura, esa luz libre no se va a poder modificar. En cuanto al largo, porque es un diseño modular que se va haciendo en módulos, se va a poder seguir replicando y poder ampliar. Eso es lo que tiene este tipo de diseño y por ende eso es lo que lo hace flexible. Otro factor también es favorecer las líneas rectas, eliminando de alguna forma los cambios directos o curvos. Todo aquello de alguna forma que suponga una obligación de maniobra o de marcha atrás. Esto me va a ayudar para favorecer también una circulación que sea mucho más fluida, que yo no tenga que perder tiempo o hacer maniobras muy onerosas para el traslado de los animales, la producción, los insumos, el alimento, lo que necesite. Otro factor a tener en cuenta es la tendencia al aumento de las dimensiones de las herramientas y las maquinarias, además de considerar que la altura de los alojamientos tienen poca influencia en su costo. Entonces, cuando dimensionemos el lugar a donde van a estar nuestras herramientas, siempre tiene que ser un poco más grande, porque si vamos ampliando, vamos a ir sumando nuevas herramientas, y por eso la altura de estas instalaciones, por lo general, son mayores que el requerimiento que se necesita en primer lugar. Otra consideración, otro punto, es la transformación posterior de un alojamiento. En cuanto a la transformación posterior de un alojamiento, es responsable el proyecto, de alguna forma debe esforzarse en elegir materiales y disponer
los elementos de la instalación de manera que favorezcan su propia reconversión, traslado o venta. En cuanto a la reconversión también, es poder reutilizar estos materiales, por eso siempre elegir materiales nobles que se puedan reutilizar y vender o reutilizar en otras tareas y no su completa eliminación. Eso también es un criterio que nos va a ayudar a ahorrar dinero para reutilizar todos los materiales que se utilizan en nuestra instalación. Por ejemplo, los crecimientos pueden hacerse con obras de fábrica, ladrillos en bloque, todo lo que sea sistema premoldeado, perfiles de acero, tubos. Entonces, todos estos materiales que yo lo voy a poder seguir reutilizando en otras áreas. Por último, otras consideraciones que me parece importante mencionar es la humedad y la ventilación. En el caso de la humedad, es un gran enemigo de la salud de los animales, ya que favorece, en el caso de en el ambiente, los microbios en el ambiente. Por eso las camas húmedas favorecen la aparición de mamitis y metritis. Entonces son estas afecciones que le afectan, entonces por eso las camas tienen que estar realmente secas. Entonces la humedad es algo que le afecta. En el caso de los suelos de concreto húmedos, favorecen problemas podales a los animales. Entonces evitar que esos suelos de concreto estén húmedos. Otro factor también a considerar: en el ambiente húmedo es propicio en los problemas respiratorios en los animales. Para luchar contra la humedad en los alojamientos se debe tener en cuenta estas principales directrices. En primer caso, los pisos deben contar con una ligera pendiente para facilitar el drenaje o salida de agua. Por lo general, la pendiente de piso es de alrededor de un 5 a un 10%, para que escurra el agua hasta el drenaje. Y nuestros drenajes deben ser de sección adecuada para el volumen de residuos que van a recibir. Otro punto también es recuperar el agua pluvial instalada en los canalones y en las bajantes. El agua pluvial es toda el agua de lluvia que tenemos en época de fuertes tormentas, sobre todo en época estival, a donde podemos aprovechar, canalizar el agua de lluvia para no tener que gastar en instalaciones perforando. Entonces poder tratar de utilizar todo el agua esta, y también es un ahorro en cuanto a el agua necesaria para nuestros animales. También es importante proporcionar una buena ventilación. Por lo general, lo que se necesita es tener una ventilación cruzada en los vientos dominantes. Por eso siempre las caras largas se orientan a los vientos dominantes para lograr lo que se llama una ventilación cruzada. Esto es muy importante porque ayuda a disminuir la temperatura que puede tener el recinto, el establecimiento, y por ende mejorar las condiciones, siempre pensando en las condiciones de confort y salubridad de nuestros animales. Otro punto que es importante, y por último, es la ventilación. La ventilación es muy importante porque muchos problemas sanitarios pueden ser evitados si un alojamiento está ventilado adecuadamente. Por eso es clave la ventilación adecuada. La ventilación se necesita de forma continua para efectuar un intercambio de calor y del aire húmedo. Ese intercambio de calor que está ingresando y del aire húmedo interior seco
y también el frío del exterior. Entonces este cambio que sea continuo, esta variación. Este intercambio debe producirse independientemente de las condiciones climatológicas, o sea que este cambio se debe producir a pesar de las condiciones climatológicas, incluso en tiempos de frío y de fuertes vientos. Se requiere de aire fresco para mantener la salud de los animales y reducir el nivel de humedad. En el interior del local también se precisa para eliminar el olor que emiten los animales y los gases que estos animales emiten, porque son tóxicos, sobre todo para el personal y para ellos mismos en el caso de estar en un ambiente totalmente cerrado. En principio, la ventilación es simple, es el aire exterior, más o menos frío, podríamos decirlo de algún modo, que se calienta en contacto con los animales y con las camas, se vuelve más ligero y por ende asciende. Este trayecto, el aire se carga de humedad, de gases, de polvo, de partículas en suspensión, por lo que es necesario dirigirlo hacia el exterior, siempre tratar de evacuar hacia el exterior. Bueno, hasta ahí vamos a llegar con la clase de hoy, así no se hace tan extenso. ¿Me escuchan ahí? Sí, profe. Hola. Bien, bien, así no se hace tan extenso y les voy a pasar los links y les voy a pasar el resumen de la clase, de este PDF y bueno, le voy a pasar el link de la clase cuando lo suba a YouTube, ¿ah? Bueno, Bueno, profe. hasta luego. Hasta luego. nos vemos, que vaya bien. Antes que se vayan de la sala. ¿Sí, me escuchan ahí? Sí. Antes que se vayan de la sala, he subido material al aula virtual para que vayan trabajando una serie de preguntas para ordenarlo en base a la bibliografía. Necesito que vayan avanzando con eso, ¿ah? Bien, profe. Bueno, Porque nadie me mandó nada, así que ¿Hasta cuándo, yo necesito hasta la semana que viene, por favor, hasta el viernes tienen tiempo, ¿ah? Para que lo hagan tranquilo. Ok. vale. Son preguntas muy simples, los PDF que he enviado son bastante didácticos, bastante claros y son preguntas puntuales. Lo que le pido, por favor, es que no respondan de memoria, no quiero textos copiados y pegados, o sea, no quiero que hagan Control-C, Control-V y me peguen textos del libro. Yo quiero que me expliquen con sus palabras qué es lo que han entendido de los textos. Para mí eso es importante porque voy viendo si lo están entendiendo o no al tema y si hay que reforzar con alguna clase, ¿ah? Así que le pido encarecidamente que respondan con sus palabras. En algunos casos he pedido a que hagan algunos gráficos simples. Eso, los gráficos los pueden dibujar a mano, le sacan una foto, o si tienen para escanear, lo escanean y lo agregan a un Word, o si trabaja con Corel, que lo hagan con Corel. O sea, no tengo problema en ese sentido el formato. Yo trabajo con varios formatos de programa, lo puedo abrir. Que no sé si me quieren mandar un Word, creo que le he subido un Word para responder las preguntas, ¿ah? Profe, mandamos por mail. Si tienen alguna duda, sí, te escucho. Hola. Hola, Sí. profe, yo le ¿Me preguntaba quieren hacer alguna consulta? si Sí. le mandamos por mail eso o va a abrir un foro de respuesta en el campus. No, necesito que me lo manden por mail a mí, a la cuenta oficial, a esta cuenta que nos creó la escuela, esta cuenta, este correo. ¿Se ve ahí? Sí, profe. A ese correo, a ese webmail. Y a ver si lo hago un poquito más grande, así se vea. Así si le quieren sacar fotos. Espera. Bueno, lo mismo va a quedar después les voy. Bueno, a ese correo y que lo suban al aula virtual. Ya voy a abrir un foro porque la escuela ingresa a ver, digamos, qué es lo que están trabajando, ¿ah?
¿Se entiende hasta ahí? ¿Alguna duda de lo que vimos hasta hoy? No, profe. No, profe. Bien. No, profe, muy buena la clase. Bien. Bueno, ya vamos a continuar y ya les voy a enviar los videos para que lo vean. Ya voy a ver qué ha pasado porque acá tenía el video cargado y este es un video, y este de acá también. Esto lo que tenía acá es una instalación en 3D, conseguir un modelo 3D para que vean cómo sería el proyecto, que eso es lo que yo quiero que trabajemos, y les voy mostrando un poquito también de lo que vamos a ver más adelante. Tienen planos. No sé si se ve. A ver. Profe, Sí, no se olvide, por favor, de pasarnos el PDF, si es que puede. sí. Sería mucho mejor y los videos por el... Sí, lo van a seguir porque sé que va a ser bastante un poco largo, la verdad que se extiende bastante la clase, eso que trato de hacerlo pausado. Lo mismo que lo que pasado hoy. Claro. Está todo, ¿ah? El PowerPoint lo voy a subir y después a esto lo voy a subir. Lo voy a subir en PDF para que sea más liviano y bueno, ya le voy a subir el PDF, ¿eh? Ya voy a ver cómo hago para comprimirlo porque el aula virtual no me deja. Si alguno tiene Dropbox, ¿manejan Dropbox? ¿Qué cosa? No. Dropbox. Profe, si no, No. páselo por el grupo del curso, al archivo. Claro, estaba por decir eso. Bueno, Sería si no, más fácil. bueno, ¿usted quiere que lo pase al WhatsApp? ¿Por el WhatsApp? Sí, profe, por favor. Sí, o por mail. Lo que pasa es que yo necesito que hagamos una cosa. Cuando me manden usted la tarea, yo les mando por mail, ¿ah? Les mando por mail. Fijemos por mail porque ¿sabe qué pasa? Necesito que quede registrado. En cambio, WhatsApp no queda registrado y no quiero estar subiendo tareas, digamos, o actividades al grupo de WhatsApp, porque si no es como que se va recargando de cosas que yo lo tengo ahí, lo tengo cargado, ¿ah? Y de paso sé quién lo tiene, porque ya como que me lo pida, me dice, profe, mandame el... Yo no tengo problema. Por favor, si tienen dudas de cuanto a las actividades de los PDF anteriores, que es alambrado, es bastante largo, un poquito alambrado, son como 3 PDF creo, me consultan ahí, me escriben, necesito que me escriban en el aula virtual, ¿ah? Para que podamos interactuar un poco ¿En más. cualquier momento le podemos preguntar? Sí, en cualquier momento, yo estoy entrando, o sea, la verdad que estoy todos los días entrando, así que ustedes me preguntan, yo lo veo y le respondo, trato de responderle lo antes posible, ¿ah? Bueno, porque profe, a veces gracias. yo por mi trabajo no lo veo al teléfono, la verdad que no lo veo, porque yo estoy con obra, con construcción y tengo muchos ruidos y la verdad que no los veo, por el trabajo no lo veo, entonces yo en el aula virtual estoy entrando, es más, mañana tengo clases con los chicos, porque estoy dando dibujo técnico también, y a los chicos de sexto también estoy dando dibujo técnico, construcciones rurales, así lo vemos, ¿no? Bueno, Ok, profe. duda que tengan, me consulta porque me interesa que avancen. Lo que quiero saber es, ¿todos tienen buena conexión a internet para la clase? Yo sí. Depende del día. Ajá, el que tenga problemas con la conexión de internet, me avisa porque veo lo que se ha conectado ahora y hice una captura de pantalla para la asistencia, de la gente que está participando, que es de la escuela, de la grilla, el que tiene problemas porque no se puede conectar, porque no tiene los equipos, no sé, ha tenido problemas con la clase, yo por eso la estoy subiendo, pero necesito que se conecten por el tema de la asistencia. Si tienen algún problema con la conexión, no tienen banda ancha o a veces no se están dando mal el internet, me avisan, porque yo en mi caso, digamos, yo tengo internet de alta velocidad porque manejo archivos muy pesados, ¿ah? Pero si tienen algún problema me avisan para que lo tengan en cuenta. Mire, profe, yo tengo, no sé, este inconveniente, o le voy a seguir la clase por, no sé, por WhatsApp, qué sé yo, o sea, entonces, para que lo mismo entre al aula virtual y yo les subo el link del video de la clase, o sea, para que ustedes, sería bueno después que la vean, yo por eso la voy a grabar para que yo les quede la clase, ¿ah? Sí, profe, por favor. Disculpe, profe. Bueno. Sí, te escucho.
Yo soy repitente. Quería saber si hay una posibilidad de que usted me devuelva mi carpeta el año pasado. Eh, no sé, digamos, la verdad Devolvamos. que... decime tu nombre. Córdoba Gonzalo. A ver, para, ¿se lo anoto? Aguantar. Bueno, Estoy rodeado de computadoras acá, así que Córdoba, Gonzalo. lo que tengo. Bien. A ver, para. Y, a ver, quería ver si le puedo habilitar la cámara acá. Quiero ver si le puedo habilitar la cámara. Ahí no sé si el punto recién se agregó. Se agregó uno de los chicos. Ahí está, profe. ¿Me ven ahí? Sí. Hola. Sí. Hola a todos. Acá me estoy hablando con la máquina, ¿no? Por favor. A ver, vamos a cerrar esto. Ya se los comparto. Así me van conociendo un poquito. Bueno, ¿algo más? ¿Algo más me quería pedir? Creo que no, profe. Yo no. Bien. No, profe. Bueno, acá se ve un poco mi estudio, a ver si le puedo mostrar un poquito, si conozcan un poco de cómo estoy. Estoy acá para que vean que estoy rodeado de computadoras, no sé si se ve ahí, el equipo, Uy, sí. se ve ahí. Bueno, Lleno de máquinas. así, Tranqui. bueno, yo pasa que hago realidad virtual, ya lo voy a mostrar un poquito lo que hago, y quiero ver si podemos hacer algún ejercicio ahí también. Hay un link que ya le voy a pasar también, a donde pueden hacer un recorrido 360 de un campo, que es una empresa, digamos, que te venden ciertos implementos, pero está interesante para que sea un poco más didáctico, que no sea tan aburrido, porque si no, me imagino ustedes del otro lado, y bueno, yo de acá también, que sea amena la clase, ¿ah? Lo que quería pedir es que me escriban después, que me digan que les pareció la clase, si ha sido clara o no, y podemos ajustar un poco más. Si bien ahora no he subido tantas diapositivas y no puedo mostrar el video, pero para que sea un poco más dinámica, interactuemos un poco con esto de la virtualidad, ¿no? Sí, profe. Bueno, profe. Bien, bien, bien. Así que, bueno, nos estamos viendo. En principio creo que la semana que viene, no sé cómo está programado, eso tengo que hablar bien con los profes, no sé cómo están con las otras materias, con el tiempo, para que hagan las tareas. Y no sé, más o Siempre hay menos. Sé que lo nuevas, están profe. Sí, siempre hay nuevas. Esta semana es la más complicada. recargando bastante con las tareas, pero yo, por lo general, el horario de la clase va a ser este día a la tarde, ¿no? ¿Cuándo, profe? No lo escuché, disculpe. Sí, va a ser el día miércoles a las 6 de la tarde. Por lo general va a ser en ese horario. Si yo lo cambio por alguna eventualidad o por algo de mi trabajo, yo le estoy avisando al grupo de WhatsApp, pero por lo general va a ser la tarde. Yo la mañana no, la verdad que no puedo. ¿Va a ser ¿No? todos los miércoles, profe? Sí, la idea es poner un día porque yo tengo con ustedes, mañana tengo dibujo técnico con los chicos de primer y segundo año, también a la tarde, y el viernes estoy con construcciones rurales, entonces para que me dé tiempo también a mí de armar las clases, subir contenido, porque con los chicos de dibujo técnico yo les muestro lo que estoy haciendo, también estoy subiendo las clases. A ver... un poquito. Eso, pues donde subí el contenido para que esté en YouTube, entonces yo lo subo al canal ahí, que quede grabado la clase, y en caso de dibujo estoy haciendo pequeñas, como micro clases, así son ejercicios y lo van trabajando, porque al no tenerlo ahí, se hace un poco más, a ver, no he cargado muchos videos todavía, así que bien, a ver. A ver, a ver. Acá está bien, perdón. Estamos acá.
Profe, entonces usted los links de los videos y todo eso lo va a subir al campus. Sí, yo seguro voy a subir un PDF o un Word a donde diga, no sé, o sea, el recorrido, instalación tal, o poner el caso de un link que diga, no sé, corrales, pero en el caso de este, o sea, yo digo, no sé, instalación o bienestar animal, entonces voy a decir bienestar animal, ver el video de bienestar animal y bueno, ya le voy armando las preguntas, eso, o sea, pero me interesa que vayan viendo Ya, los ya. videos. Pasa que Sí. el programa que yo tenía, lo voy armando, lo que yo le voy a pasar es esto, miren, a ver, tengo acá, no sé si se ve ahí. Sí. ¿Se ve ahí? Bueno, ¿ves? Esta guía, voy a pasar, este es un PDF, voy a pasar una parte porque es un libro bastante grande de veterinaria y no los quiero aburrir, entonces lo que yo estoy haciendo es armando contenido con otros libros también, o sea, no son todos de estos, yo los armo y los voy subiendo. Entonces ya veo capaz que lo pueda subir creo que si lo puedo subir en Word, creo que va a ser más liviano, yo lo veo, no se hagan problema. Bueno, Ok. ¿alguna duda? ¿Algo más que me quiere consultar? No, profe, por el momento no. Bueno, espero que no los haya aburrido, ¿ah? Bueno, No, hasta profe. luego. Chao, profe, Buenas que ande clases. bien. Chao. Chao, profe. Adiós. Hasta luego. Nos vemos.